Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Dr. Veller. En esta oportunidad vamos a ver la parte 3 de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, haciendo principal referencia a los sistemas contrarreguladores y a esto que es lo más importante de todo, ¿sí? Que es el remodelado cardíaco y que explica cómo el corazón tiene cambios desde niveles iónicos, es decir, desde la afectación de los canales de calcio hasta la afectación de la estructura macroscópica y pasa de ser un corazón que se contrae adecuadamente y se relaja adecuadamente a ser un corazón que casi no se contrae y casi no se relaja, ¿sí? Y además es proarrítmico al finalizar la insuficiencia cardíaca debido a la gran cantidad de fibrosis, ¿sí? Los sistemas contrarreguladores simplemente son un conjunto de sistemas, valga la redundancia, ¿sí? Que lo que intentan es contrarrestar a los sistemas que se activan cuando el corazón sufre un daño. Si vieron las clases anteriores, van a recordar que esos sistemas son el sistema simpático, ¿sí? Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, además del sistema inflamatorio, ¿sí? ¿Cómo funcionaban esto? El simpático, a través de la noradrenalina, ¿sí? Generaba vasoconstricción, retención de agua, ¿sí? Y que el corazón lata más fuerte. Activaba al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a través de la angiotensina 2, de la aldosterona y de la ADH, ¿sí? Retenían aún más cantidad de sodio y agua, generaban más vasoconstricción, generaban reparación de ese corazón que al principio estaba dañado, ¿sí? Pero al mismo tiempo retroalimentaban al sistema simpático, es decir, lo activaban aún más y este al mismo tiempo activaba aún más el sistema renina-angiotensina. Lo mismo ocurría con el sistema inflamatorio, al principio reparaba, pero con el pasar del tiempo esta reparación se convierte en fibrosis. Esa vasoconstricción impide que el ventrículo siga expeliendo la sangre de manera adecuada porque le opone mucha resistencia, aumenta mucho la poscarga. Esa, eh, esa retención de agua y sodio ahora se convierte en congestión, etc. Entonces deben existir estos sistemas que se denominan contrarreguladores, que en un principio intentan llevar equilibrio y evitar que esta retroalimentación genere un círculo vicioso, ¿sí? Hay distintos sistemas contrarreguladores, pero los más importantes los voy a nombrar a continuación, ¿sí? Uno de los sistemas más importantes tiene que ver con la tensión que se genera en los ventrículos. Al principio, cuando la sangre se empieza a acumular porque se retiene agua y sal, los ventrículos, al igual que las aurículas, se llenan, ¿sí? Más de lo habitual porque aumenta la volemia. Esto genera distensión de sus cavidades. Esta distensión de sus cavidades libera dos tipos de péptidos, el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético y se llama B, que viene de brain, cerebro en inglés. Se llama así porque se descubrió al principio en cerebros de chancho, pero después se entendió que en realidad provienen principalmente de los ventrículos cardíacos. Entonces, péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral. Estos péptidos, ¿sí? Que se liberan del corazón, como su nombre lo indica, son un conjunto de aminoácidos que forman un péptido. Este péptido es liberado a la sangre como una promolécula, ¿sí? Que debe ser clivada, es decir, rota, para generar la molécula activa, ¿sí? Que se llama proBNP o NT-proBNP, ¿sí? Que es el amino terminal, ¿sí? Que es la que se encarga de generar las acciones. ¿Qué acciones van a generar este proBNP? Van a generar natriuresis, es decir, van a hacer que el organismo pierda más sodio y agua, van a generar vasodilatación, ¿y qué más van a generar? Van a generar antagonismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, fíjense, se liberan por la distensión, es decir, por la acumulación de agua. Entonces lo que hacen es hacer que el cuerpo pierda agua, ¿sí? A la vasoconstricción que está dada por el simpático, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, lo antagonizan mediante la vasodilatación. Y por otro lado, antagonizan el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que es otro de los mecanismos que actúan sobre el corazón, liberando más
pro-BNP y, y el péptido natriurético auricular. ¿Sí? Entonces, antagonizando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, amplifican la vasodilatación y amplifican la natriuresis y tratan de llevar un equilibrio a ese sistema que, si lo dejáramos a su libre merced, evolucionaría con un círculo vicioso y no lo podríamos parar. ¿Qué pasa con el pro-BNP? Con el tiempo, con el avance de la insuficiencia cardíaca, su función disminuye. Es decir, ya no puede antagonizar con tanta efectividad al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también el pro-BNP tiene, y llamémoslo entre comillas, un enemigo, ¿sí? Que es la neprilicina. Lo pongo en rojo porque es muy importante. Esta es una enzima que lo que hace es clivar o romper el BNP, es decir, hace que no funcione, ¿sí? Hace que disminuya su función. Eso es para llevar también homeostasis, equilibrio al cuerpo. Pero en la insuficiencia cardíaca necesitamos ese pro-BNP que ya está disfuncionante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos antagonizar o inhibir a la neprilicina. Y hay un nuevo fármaco, que ya no es tan nuevo, pero que se utiliza hace algunos pocos años, que se llama sacubitrilo/valsartán. ¿Sí? Que es, además de un ARA2, es decir, un antagonista de los receptores de angiotensina 2, estamos hablando acá, antagonizar este sistema, tiene un inhibidor de la neprilicina. Es decir, esta enzima, se ve inhibida y por ende el pro-BNP aumenta. Cuando aumenta el pro-BNP, aumentan todos sus mecanismos compensadores, como elimino más agua, vasodilato, disminuyo la poscarga del corazón y antagonizo más aún el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se vio que este es un fármaco que disminuye la mortalidad, disminuye las internaciones, disminuye la progresión de la insuficiencia cardíaca y el remodelado. Vamos a hablar bien en la clase de tratamiento, pero actúa a ese nivel y es por eso que es importante conocer la fisiopatología. Más allá del péptido natriurético auricular y ventricular, hay otros mecanismos contrarreguladores que actúan en el organismo, como son, por ejemplo, el sistema parasimpático. Sistema parasimpático, que hablamos en la clase anterior. Y por otro lado, este otro, llamémoslo órgano, que es el endotelio. El endotelio, como ustedes saben, tiene gran cantidad de funciones. Y entre ellas es liberar distintos sistemas contrarreguladores, como por ejemplo las prostaglandinas, ¿sí? Las endotelinas. Al mismo tiempo, las endotelinas liberan óxido nítrico, como vamos a explicar enseguida, ¿sí? Y además bradicininas. En realidad las bradicininas son liberadas por los mastocitos y los glóbulos blancos, ¿sí? Son de la familia de las cininas. Estas prostaglandinas lo que van a hacer es vasodilatación, ¿sí? Y van a inhibir parcialmente al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Mientras que las endotelinas van a depender de qué receptor utilicen. Si utilizan el receptor de endotelina A, ¿sí? Van a generar daño, ¿sí? Van a generar vasoconstricción, van a generar hipertrofia ventricular izquierda, van a generar fibrosis, ¿sí? Mientras que si utilizan el receptor de tipo B, van a generar vasodilatación y van a generar liberación de óxido nítrico. Este óxido nítrico, también llamado factor de relajación del endotelio, permite una vasodilatación de la zona donde es liberado. Es decir, el endotelio es un sistema que a través de las prostaglandinas y las endotelinas, especialmente por acción del receptor de tipo B y del óxido nítrico, contrarrestan los efectos de los sistemas que vimos anteriormente, el sistema renina-angiotensina, el sistema de vasoconstricción, el sistema nervioso simpático. Y por último, me queda destacar a las bradicininas,
Las bradicininas, entre otras funciones, son potentes vasodilatadores, ¿sí? Su función vasodilatadora es bien conocida debido a que eh, podemos nosotros a través, porque la bradicinina es escindida por la ECA. ¿Recuerdan la ECA? La enzima convertidora de angiotensina, que estaba principalmente presente en los pulmones y que transformaba el angiotensinógeno 1 en angiotensinógeno 2, y ese angiotensinógeno 2 disparaba todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, esta ECA lo que hace es escindir a la bradicinina, dejarla sin función o disminuir su función. Entonces, la vasodilatación que se generaba por la bradicinina ya no se genera más. Esa es una de los mecanismos de acción de los IECA, ¿sí? Inhibir a la ECA. Cuando yo inhibo a la enzima convertidora de angiotensina, además de romper el sistema renina-angiotensina-aldosterona, yo aumento la cantidad de bradicininas. Si aumento la cantidad de bradicininas, tengo más vasodilatación y eso mejora mucho la función ventricular porque disminuye la vasoconstricción periférica que ocurre muy frecuentemente en la insuficiencia cardíaca terminal. Y recuerden que era una carga para el ventrículo eyectar sangre contra esa vasoconstricción periférica. Es decir, con los IECA, además de bloquear todo el sistema, genero más cantidad de bradicinina. A cambio, ¿qué tengo con los IECA? Tos. La bradicinina es uno de los causantes de la tos, producto de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, por ejemplo, y lleva al cambio de esta droga porque muchos pacientes no la toleran adecuadamente. Me faltó decir una cosa y tiene que ver con que las endotelinas, cuando activan los receptores tipo 2, estos son moduladores también de los canales de calcio, ¿sí? De los canales de calcio en el corazón. Y esto tiene estrecha relación con la contracción y la relajación ventricular, como vamos a ver más adelante. Bien, ahora les invito a ver, ya que conocemos a todos los mediadores, cómo se comportan, cómo se retroalimentan, cómo se tratan de contrarregular, qué generan a largo plazo cuando estos sistemas contrarreguladores son vencidos por el sistema nervioso simpático, el sistema inflamatorio y el sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y generan el remodelado cardíaco. Vamos a ver desde los iones a la célula, al corazón y a los sistemas, cómo el organismo se va enfermando y va progresando, ¿sí? Bien, para finalizar la parte de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, hagamos un repaso y un resumen y entendamos bien qué pasa en la célula, en el sarcómero y dentro de la misma, ¿sí? Teníamos una anoxa, ¿sí?, que daba inicio al proceso de insuficiencia cardíaca, que lo que hacía era el cuerpo tratar de mantener la homeostasis a través de la activación del sistema nervioso simpático, que a través de la noradrenalina mantenía la presión y activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, además de darle más fuerza al corazón y hacer que este corazón se adapte a la mayor cantidad de fuerza a través de la hipertrofia, como vamos a ver. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, a través de la angiotensina 2, la ADH y la aldosterona, retenían sodio y agua, maximizaban las funciones del sistema nervioso simpático, generaban reparación del daño que había hecho esa noxa a nivel cardíaco, generaban un poco de fibrosis, generaban remodelado, hipertrofia ventricular de los miocitos, aumento del calcio, aumento de las mitocondrias, activación de genes, etcétera, etcétera. Entonces, en un principio ocurría reparación, aumento de la volemia, mantenimiento de la TA y mayor fuerza del corazón, siempre y cuando los mecanismos contrarreguladores estuvieran bien balanceados, lo que hablamos recién. Pero con el tiempo, los mecanismos contrarreguladores son vencidos por estos mecanismos. Y si acá agregamos el sistema inflamatorio también. Ah, acá está, perfecto. Son vencidos con el tiempo, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? A nivel celular, nosotros vamos a tener dos tipos de sobrecarga. Una sobrecarga que va a ser sobrecarga de presión. ¿Recuerdan la vasoconstricción? Bueno, eso va a llevar a que el corazón ahora sus paredes sean muy gruesas, ¿sí? Cuando las paredes son muy gruesas, el corazón tiene mucha fuerza, ¿sí? Es decir, tiene fuerza, tiene inotropismo, pero se relaja inadecuadamente. Es decir, voy a tener una falla con el tiempo diastólica.
¿Bien? Mientras que las sobrecargas de volumen lo que intentan es que el volumen ingrese en el cuerpo, en el ventrículo. Entonces van a dilatar al corazón. Este corazón va a tener una relajación al principio adecuada, pero el inotropismo con el tiempo se va a ver disminuido por la misma dilatación y además esto aumenta la poscarga de por sí. Fíjense, poscarga, habíamos dicho que son las fuerzas que se oponen a la contracción ventricular, pero se habla de que la poscarga es tensión. Si nosotros vamos a la ley de Laplace, decimos que la tensión es la tensión que es la poscarga, es la presión por el radio sobre el espesor por 2. ¿Qué importancia tiene esto? Me dirán ustedes. Bueno, si yo disminuyo el radio, estoy disminuyendo la tensión y disminuyendo la poscarga. Es decir, permitiéndole al ventrículo que expulse más cantidad de sangre. Fíjense, en la hipertrofia concéntrica yo disminuyo el radio. Ahora el radio está pequeño, es decir, bajé la tensión. Pero ¿qué hice con el grosor? Aumenté. ¿Vieron? Las paredes están gruesas y como está el espesor está dividiendo, el aumento del espesor disminuye aún más la tensión. Entonces, este tipo de hipertrofia al principio beneficia al corazón porque disminuye el radio, aumenta el espesor y de esta manera baja la poscarga. Además de que aumenta el inotropismo, aumenta la fuerza. Es decir, menos poscarga, más inotropismo, más expulsión de sangre. Ahora, ¿qué pasa? Esto gasta mucho oxígeno, como vamos a ver, y las mitocondrias al final de la insuficiencia cardíaca no dan abasto. Fíjense lo que pasa con esta misma fórmula en los corazones que se adaptan de esta manera. Dijimos que la tensión, es decir, la poscarga, es igual a presión por radio sobre espesor al cuadrado. ¿Qué pasó con el radio? El radio aumentó mucho, ¿sí? Si el radio aumenta, está multiplicando, entonces la poscarga aumenta. ¿Bien? ¿Y qué pasó con el espesor? El espesor, cuando el ventrículo se dilata, disminuye. Entonces, si el espesor disminuye, que está dividiendo, aumenta aún más la tensión y la poscarga. Es decir, este ventrículo dilatado y finito está sometido a mayores tensiones y al final termina claudicando porque aumenta mucho la poscarga por la ley de Laplace. ¿Bien? Por otro lado, la hipertrofia al principio es buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite la mayor fuerza. Pero con el tiempo la insuficiencia cardíaca activa los genes fetales. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo esto que dijimos. Angiotensina, aldosterona, noradrenalina, factores de inflamación. Todo esto activan genes fetales y disminuyen genes adultos. Esta disminución de los genes fetales y de la disminución de los genes adultos comprometen esta parte del sarcómero. ¿Ustedes recuerdan? Esto es un sarcómero, ¿sí? Esto es actina y esto es miosina. Cuando la miosina se unía a la actina y esta proteína traccionaba los discos Z hacia el medio, se generaba la contracción. ¿Bien? Ahora, estas cabezas que se deben unir a la actina son disfuncionantes. ¿Por qué? Porque se activaron genes que las van a programar de manera distinta y no van a generar la misma fuerza. Es decir, la hipertrofia, que al principio era buena, ahora es disfuncionante. ¿Y qué más hace? Gasta más energía, porque a mayor volumen celular, mayor gasto de energía. Y el corazón al avanzar la insuficiencia cardíaca no dispone de energía, como vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa a nivel de la célula como un todo? Fíjense, tengo el sarcómero, tengo el retículo sarcoplasmático. Si nosotros viéramos de cerca esta parte, que es actina y miosina, veríamos algo así. Esto es actina, ¿sí? Esto es la cabeza de la miosina, y esto que está acá en el medio es la tropomiosina y la troponina, que son de 3 tipos, la troponina I, la troponina C y la troponina T. Hay un sitio de la actina donde la miosina tiene que unirse, que es este, para generar el golpe activo y generar la contracción. Este sitio está habitualmente bloqueado por esta enzima, por esta proteína, perdón, que se llama tropomiosina.
esta tropomiosina va a salir de su sitio siempre y cuando el calcio se una a la troponina C. ¿Sí? Cuando el calcio se une a la troponina C, la miosina, esta de acá, se va a unir a la actina, esta de acá, y va a permitir el golpe activo. Ese golpe va a permitir la contracción. Y esa fusión de la miosina con la actina a través del calcio va a gastar ATP. Una vez que se da la contracción, para que la miosina suelte a la actina, debe salir el calcio. Y para que salga el calcio, debo gastar otro ATP y eso genera la relajación ventricular. ¿Bien? Fíjense lo que pasa en el corazón insuficiente. Primero, habíamos dicho, cuando ocurre hipertrofia, las mitocondrias son enormes, ¿sí? Son grandes, generan mucho ATP, hay un aumento del ATP. Pero con el tiempo, estas mitocondrias son pequeñas y disfuncionantes, es decir, disminuye la cantidad de ATP. ¿Y esto qué va a hacer? Que el calcio quede unido a la actina, es decir, va a afectar la relajación, porque no voy a poder sacar la miosina de la actina y no voy a poder relajar el corazón. Por otro lado, el calcio que sale del sistema contráctil, ¿sí? El calcio que sale del sistema contráctil tiene que salir del citoplasma, ¿sí? Y lo hace por dos mecanismos. Uno, ingresando al retículo sarcoplasmático. El 75% del calcio de los miocitos ingresa al retículo sarcoplasmático por un canal de calcio que se encuentra acá. El otro 25% es expulsado de la célula hacia afuera. ¿Bien? Ahora, fíjense lo que pasa en los corazones insuficientes. Este retículo sarcoplasmático empieza a ser disfuncionante. ¿Sí? Como el retículo sarcoplasmático es disfuncionante, el citoplasma se va a llenar de calcio. Cuando el citoplasma se llene de calcio, ¿qué va a hacer la célula? Primero, la célula va a entender lo siguiente. Si este calcio persiste dentro de la célula, le va a costar más al sistema contráctil desprenderse del calcio y relajar el sarcómero. ¿Sí? Es decir, vamos a, entre comillas, estar en una contracción constante. Entonces, ¿qué va a hacer? Hay unos canales especiales en la membrana que van a sacar el calcio, ¿sí? A cambio de meter 3 sodios. Es decir, por cada calcio que yo saque, voy a estar ingresando 3 sodios. Por cada una molécula positiva que yo saco, meto 3 moléculas positivas. Piensa en el impacto que puede tener eso. ¿Bien? Entonces, hay disfunción de la relajación, hay mayor calcio en el citosol por disfunción del retículo sarcoplasmático. Este calcio que se acumula es retirado de la célula y cada vez el retículo sarcoplasmático se va vaciando más. Es decir, los depósitos que antes estaban en el retículo sarcoplasmático ahora están disminuidos. Y cuando yo necesite contraerme y necesite que el calcio vuelva o aumente repentinamente en el citosol, no va a estar disponible porque el retículo sarcoplasmático no va a tener. Y no solo va a ocurrir eso, sino que voy a alterar las cargas de la célula. Voy a sacar una molécula positiva y voy a hacer ingresar 3 positivas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, observen conmigo. Bien, recordemos juntos cómo se contrae una célula cardíaca. Este era el potencial de acción. ¿Cómo funcionaba? Cuando la célula estaba en reposo, estaba cercano a los menos 80. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que hay más cargas negativas dentro de la célula que fuera de la célula. O dicho de manera contraria, menos cargas positivas. ¿Bien? Cuando el sodio o el calcio ingresaban en la célula, ¿sí? El sodio o el calcio ingresaban en la célula, este potencial llegaba al potencial umbral, que era alrededor de menos 60, menos 50. Este potencial umbral permitía que se abran un sinnúmero de canales de sodio, ¿sí? Como el sodio es una carga positiva, va a llevar a la célula a ser positiva. Y esto va a generar la despolarización, que va a permitir la entrada de calcio, y el calcio va a permitir la contracción a nivel sarcomérico. ¿Bien? Después ocurría la repolarización, que tenía que ver con la salida de potasio, es decir,
el potasio empezaba a salir de la célula. Fíjense, acá empieza a hacerse más negativa, pero sigue ingresando calcio, ¿sí? Sobre todo calcio y sodio, por lo cual se sigue esta meseta. ¿Bien? Pero después estos canales de sodio y estos canales de calcio se cierran, mientras que los canales de potasio siguen abiertos y terminan saliendo más cargas positivas de la célula y llevándola de nuevo a su potencial de reposo. Fíjense lo que yo les dije que ocurrió en el corazón insuficiente y enfermo. Ocurrió eso. ¿Sí? Hay gran cantidad de calcio dentro de la célula. ¿Sí? La célula está llena de calcio que no puede retirarse de manera adecuada. Y cuando se retira un calcio por cada 3 sodios que entran. Es decir, va a haber tanta cantidad de sodio dentro de la célula que va a producir dos cosas. El potencial de reposo ya no va a estar cercano a los menos 80 y va a estar más cercano al potencial umbral, es decir, supongamos menos 65. Cualquier variación va a llevar a la apertura de los canales de sodio y va a generar despolarizaciones de manera continua. Esas despolarizaciones de manera continua van a llevar a extrasístoles, a que el corazón se contraiga, a que haya muchas cantidades de actividad eléctrica, va a predisponer a las arritmias. Por otro lado, estos canales de potasio que intentaban sacar una carga positiva para repolarizar a la célula estaban dañados. Y estos canales de calcio y sodio que se cerraban persisten abiertos por más tiempo. Entonces, ahora el potencial va a ser mucho más largo y van a ocurrir potenciales en el medio. ¿Sí? Esto va a dar origen a gran cantidad de extrasístoles y a que el corazón sea mucho más proarrítmico. ¿Sí? Bien. Veamos ahora qué pasa con el citosol de la célula. Ya dijimos, con respecto al aparato contráctil, el retículo sarcoplasmático, las mitocondrias. Veamos ahora, ustedes recuerdan que una célula era así y que tenía una cantidad de tejido, ¿sí? Que era su tejido de sostén y se denominaba citoesqueleto. El citoesqueleto, que está formado principalmente por actina, titina y otros materiales, empieza a degradarse. Es decir, la célula empieza a romperse, se empieza a romper la membrana plasmática, se empiezan a perder partes de la célula y esto lleva a la muerte celular por dos mecanismos: apoptosis, ¿sí? Que es una muerte organizada, y necrosis, que es una muerte desorganizada. La apoptosis, en términos generales, es buena. ¿Por qué? Porque hace que haya recambio celular, ¿sí? Pero en este caso está exagerada la apoptosis. Cuando la célula se ve dañada, para no generar mediadores inflamatorios, se apoptosa. Va a disminuir la cantidad de miocitos. Y la necrosis se va a producir de manera exagerada. Y la necrosis es una muerte celular desorganizada. ¿Qué quiere decir desorganizada? Quiere decir que todas las sustancias intracelulares van a ser liberadas al torrente sanguíneo o al intersticio del corazón. Y esto va a generar inflamación, porque todo lo que está dentro de la célula es reconocido por los glóbulos blancos como extraño, entonces van a atacar esas sustancias. Los macrófagos van a intentar engullir esas sustancias, ¿sí? Eso va a generar inflamación y la inflamación va a llevar a fibrosis. Esta fibrosis que intenta reparar el corazón, donde antes había células, ahora hay colágeno, ¿sí? Ni siquiera hay colágeno del habitual, es decir, hay una alteración de los tipos de colágeno. Predomina generalmente el tipo 1 y ahora hay una mezcla entre 1 y tipo 3, entonces las células que murieron no van a ser reemplazadas por nuevas células, sino por colágeno. El colágeno le va a dar rigidez al corazón, ¿sí? Esta rigidez va a ser la falla diastólica, ¿sí? Y la pérdida de los miocitos va a llevar a la falla sistólica, ¿sí? Falla sistólica, ¿sí? Y la gran cantidad de fibrosis y los cambios iónicos van a llevar a la producción de arritmias. Por otro lado, las células que están pegadas unas a otras por la matriz extracelular, ahora van a perder su visto de arquitectura, van a estar deformadas, ¿sí?
Entonces, esto es el remodelado cardíaco y explica por qué la insuficiencia cardíaca avanza como avanza y por qué genera todos los daños que genera. Veamos a continuación o en la próxima clase el tratamiento a partir de la fisiopatología. Espero las clases les haya sido útil y nos vemos en la próxima clase.